Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te exalto, te adoro, te adoramos, te exaltamos en este tiempo, Jesús, porque tú eres fiel. Nuestro Dios es fiel. Gracias, Señor. Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Solo clama su nombre en esta hora. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. El Señor Todopoderoso merece toda la gloria y Él tiene el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Bendiciones para todos, les habla el pastor Jonathan Labrador, pastor de esta comunidad cristiana de Los Cocuyos en el Valle, Caracas, Venezuela. Estamos contentos porque hoy iniciamos una nueva serie, hoy estaremos en la introducción y de lleno estaremos la semana que viene
en el estudio de las parábolas del reino, y estaremos conociendo el corazón de Dios a través de las parábolas que Jesús menciona en los evangelios, y también veremos que algunas de ellas están en el Antiguo Testamento. Quiero tener una palabra de oración antes de dar inicio a esta palabra de introducción hoy. Padre amado, te doy gracias por permitirnos la oportunidad nuevamente de exponer tu palabra. Que las palabras del reino, las que fueron pronunciadas por Jesús, que siguen estando vigentes hoy, sean pertinentes para cada uno, que nos puedan ayudar en nuestra vida cristiana y que podamos entender aquellas cosas que han quedado veladas y que han sido incomprensibles a muchos hasta este día. Danos ese discernimiento a través de tu Espíritu, de poder entender de manera fácil y de manera fluida tu palabra en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad, Señor, y tu maravillosa palabra que está viva y es eficaz, que nos puede ayudar en nuestro caminar diario. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Conociendo el corazón de Dios a través de las parábolas. Estaremos viendo una buena lista de parábolas. Estaremos viendo el tema, le he puesto por título, la intención de las parábolas. Hemos visto que Jesús, los que sacan cuenta, los que han sacado algunos números, indican que el 35% de las enseñanzas durante los años de ministerio de Jesús, 3 años aproximadamente, el 35% fue dado a través de la exposición del mensaje y de la aclaratoria y la revelación del reino a través de las parábolas. Es un buen número que representa el ministerio de Jesús expuesto a través de las parábolas. No podemos pasarlas por alto, no podemos dejarlas a un lado, no podemos simplemente leerlas. Es menester de los hijos de Dios, aquellos que hemos creído en Jesús, aquellos que nos identificamos con la palabra, con un nuevo nacimiento y que creemos en Cristo y que leemos las Sagradas Escrituras. Es menester estudiarlas y hurgar y buscar realmente cuál fue el mensaje que Jesús le dio a la primera audiencia a la que fue dirigida cada una de estas parábolas. Son un buen número de ellas a lo largo de los 4 evangelios. Estaremos viendo que hay 3 letras que identifican el objetivo principal que estaremos cubriendo a lo largo de esta serie, las parábolas del reino. El primer motivo es percibir que podamos ser sensibles al mensaje que Jesús está dando a través de cada una de ellas, porque allí está el corazón de Dios expuesto, que podamos percibir ese mensaje y que a través de ese mensaje podamos acercarnos al conocimiento del Hijo de Dios y de Dios mismo. Ese vendría siendo el segundo. Y el tercero sería reaccionar. ¿Qué tanto hemos reaccionado ante el mensaje de la palabra en cada una de ellas? Nos parece que son importantes las parábolas, aunque me he encontrado con algunos comentaristas que han hecho este tipo de comentarios. Increíblemente, nos hemos encontrado con comentaristas que han dicho lo siguiente: es la naturaleza de la narrativa la que se presta a la imaginación del oyente y se convierte en lo que el oyente quiere que él sea. Este comentarista está diciendo que el mensaje, y este libro está expuesto y escrito específicamente para hablar de las parábolas que Jesús mencionó en su vida ministerial, en su vida terrenal aquí en la tierra. Él está diciendo que la narrativa de cada una de ellas se presta para que el oyente pueda entender lo que él quiere entender, y que cada uno de los oyentes que se exponen a la parábola, pues cada uno de ellos pueda tener su discernimiento y su entendimiento particular de las enseñanzas de las parábolas, a pesar de la intención del narrador. El comentarista dice que muy a pesar de la intención que Cristo haya tenido en el corazón, cada uno de los oyentes toma el mensaje que considera que el narrador está dando. Las narrativas son esencialmente polivalentes y por lo tanto, dice el comentarista, sujetas a una amplia gama de lecturas. Nos parece que esto dista y está muy alejado de lo que la palabra nos dice, que ella está viva y es eficaz
y es pertinente para cada uno de nosotros. No me parece que el mensaje de la palabra sea subjetivo, ni tampoco me parece que sea relativo. Me parece que el mensaje de la palabra es profundamente objetivo, tiene un propósito particular y es totalmente relevante y es una verdad absoluta la que está expuesta en ella. Este comentarista continúa diciendo: las parábolas funcionan de maneras como intérpretes y oyentes quieren que funcionen. Es decir, si tú, estimado oyente, cuando estemos exponiendo la parábola del sembrador, para ti puede tener un significado y para otro. Muy a pesar de lo que Jesús haya querido enseñar, este comentarista dice que cada quien tiene en su corazón el significado que le parezca, a pesar de todo lo que Jesús pudo haber previsto en ellas. Simplemente, dice el comentarista para cerrar con este aspecto, simplemente no sabemos cómo Jesús empleó las parábolas. Esto es en boca de este comentarista, y claramente no tenemos esperanza de descubrir su intención, pero claramente sabemos que las parábolas, todas las que están expresadas en el Nuevo Testamento, relatadas por los apóstoles o discípulos, o en este caso los evangelistas, fueron pronunciadas por el Maestro. Y cada palabra que salió de la boca de Jesús es verdad, es sí y es amén. Y es la propia revelación del corazón del Padre, la que el Hijo nos dejó a través de las parábolas. Quiero leer un texto que para mí es clave en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versos 40 al 46. Estaré leyendo en versión Biblia de las Américas. Entonces, algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras de Jesús, unas grandes verdades que en este contexto Jesús está manifestando. Hay una gran cantidad de personas, pero también hay alguaciles que quieren tomarle preso, pero también hay adicionalmente un público que está signado por los discípulos. Hay una gran cantidad de gente que conoce íntimamente al Señor. Hay una gran cantidad de gente que le desconoce y hay personas interesadas en prenderle. Pues el evangelista dice: entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. O sea, personas que estaban inmediatamente cerca en el momento preciso en el que Jesús está diciendo tantas verdades, dejaron este testimonio: este hombre es un profeta. Sigo leyendo. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que se suscitó una división por la multitud, o entre la multitud, por causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Verso 45. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le trajisteis? Verso 46. Y los alguaciles respondieron, ante la maravilla de la expresión y del aspecto comunicacional de Jesús, cuando Jesús instauraba estos diálogos y estaba dando una gran enseñanza, mire lo que genera en las personas que incluso no tenían nada que ver con él y más bien tenían intereses contrarios a los de Cristo. Esto es lo que está generando en ellos. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Tanto la multitud, la gente que estaba agolpada alrededor de Jesús, como los alguaciles que vienen de parte de los principales sacerdotes y fariseos, tuvieron la oportunidad de hacer lo que habían venido a hacer, sino se quedaron maravillados por la manera en cómo Jesús expresaba las grandes verdades del reino. La palabra parábola o las parábolas, tanto en el griego como en el hebreo, tratan de aquellas cosas que se ponen una al lado de la otra. Es decir, grandes verdades de la vida fueron colocadas al lado para que la gente común, la gente de a pie, la del vulgo, la gente sencilla pudiera entenderla. Pero también vamos a ver en lo adelante, a medida que vayamos desarrollando esta parte introductoria de las parábolas, que hay un doble propósito. Por un lado, revelar las grandes verdades del reino
para aquellos que estaban sensibles y para aquellos que iban a recibir este mensaje en su corazón, pero por otro lado ocultarlo para aquellos que tenían un corazón caído, un corazón obtuso, un corazón inclinado a rechazar y ser rebelde a las declaraciones del reino. Definiciones de la parábola. Me he encontrado con 3 definiciones particularmente importantes e interesantes. En boca de James Montgomery Boyce, un inglés, un teólogo del siglo pasado, dice: la parábola es una historia tomada de la vida real, o es una situación tomada de la vida real, de la cual una verdad moral o espiritual se extrae. Es una historia que está al lado de algo que en la realidad está sucediendo o puede llegar a suceder, pero que dentro de ella hay una verdad moral o hay una verdad espiritual la cual se extrae para un gran aprendizaje. Pero también John MacArthur, el pastor americano de Grace Community Church en San Francisco, California, da su aporte en cuanto a la definición de las parábolas y dice: las parábolas de Jesús fueron imágenes en palabras que eran ingeniosamente simples. Ciertamente, amado oyente, tú que nos estás viendo, las palabras de Jesús no eran cosas traídas de los cabellos, no eran cosas tan profundas, eran muy sencillas, eran simples, pero revestía también una parte bien fuerte, y es que eran una profunda lección espiritual para cada uno de los que conformaban la audiencia original. Entonces John MacArthur dice: las palabras de Jesús fueron imágenes en palabras que eran ingeniosamente simples, pero con una profunda lección espiritual. Y cierro con esta última definición de Gerald Weick. Dice: pudiéramos definir las parábolas como comparaciones, son comparaciones que contienen escenarios e historias tomadas de la vida diaria con la finalidad de revelar y ocultar alguna verdad espiritual relacionada única y exclusivamente con el reino de los cielos. A mí me parece que esto está muy claro, que es convincente, que es diáfana esta definición. Quiero repetirla: pudiéramos definir las parábolas como comparaciones. Es algo que se coloca al lado de otra cosa y que contienen escenarios e historias tomadas de la vida diaria, que tienen una finalidad: por un lado revelar y por otro lado ocultar alguna verdad espiritual directamente y únicamente relacionada con el reino de los cielos. El género es comparación. Las parábolas básicamente están haciendo grandes comparaciones para que a nuestra vida pueda llegar una gran enseñanza. Yo espero que las exposiciones de las parábolas como el sembrador, el trigo y la cizaña, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, la parábola de Jesús, el buen pastor, la parábola del redil, el mayordomo infiel, los 2 cimientos, las 10 minas, los talentos, las 10 vírgenes. Estaremos viendo un gran número de parábolas y espero que cada una de estas enseñanzas sea pertinente y que pueda servir en tu crecimiento espiritual. Propósito de las parábolas, ya lo hemos mencionado, son 2. Revelar esos grandes misterios directamente relacionados con el reino de los cielos para aquellos que tienen el corazón sensible. Le oro al Señor para que tu corazón esté dispuesto, para que estés abierta a la palabra del Señor, para que estés sensible a la voz de Dios a través de la exposición de la palabra. Entonces, ese primer propósito es que el Señor viene a revelar grandes verdades relacionadas directamente con el reino de los cielos, pero por otro lado, ocultarlas. ¿Y por qué ocultarlas? Ya vamos a ver cómo Jesús en el libro de Mateo, en el Evangelio, refiere lo que el profeta Isaías está hablando acerca de aquellos que tienen el corazón entenebrecido,
de aquellos que tienen el corazón cerrado, un corazón obtuso, inclinado a estar completamente rebelde a la causa de Cristo. No quieren escuchar el mensaje, no quieren ver lo que está sucediendo delante de sus ojos. Pues la revelación de las parábolas, es decir, las grandes verdades del reino, serán ocultadas para aquellos que mantienen un corazón rebelde que rechaza el mensaje del evangelio. Ojalá ese no sea tu caso. Ojalá sea nuestro caso, tu caso y el mío, porque le oro al Señor por mi corazón, para que esté sensible a las verdades que sean reveladas de aquí en estas parábolas y ahora de aquí en adelante que estaremos exponiendo esta serie. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Se lo explicó a los discípulos. Quiero que leamos Mateo capítulo 13, versos 10 al 17. Aquí está la razón del por qué Jesús hablaba en parábolas. Los discípulos lo atajan y le hacen una pregunta: Maestro, ¿por qué tú nos enseñas? ¿Por qué tú hablas? ¿Por qué expones estas verdades a través de parábolas? ¿Por qué lo haces? Jesús les responde, verso 10 al 17 de Mateo 3. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas, maestro? ¿Por qué tú persistes en hablarles en parábolas? Háblales libremente. Entonces el maestro dice, verso 11, y respondiendo él, les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. A ustedes yo les he dado a conocer, se les ha revelado delante de sus ojos y ha sido revelado en su corazón el mensaje y el misterio del reino de los cielos. Eso lo está diciendo Jesús, pero a ellos no se les ha concedido. Verso 12, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Verso 14, y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no recibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos. Escucha muy bien, tú que nos estás viendo en esta transmisión. Dice, pero dichosos vuestros ojos. Dichosos tus ojos que han visto al Señor. Tú, amado oyente, tú que nos estás viendo, tú de la iglesia de los Cocuyos primordialmente y aquellos que nos ven desde cualquier localidad, en cualquier parte del mundo. Dichosos tus ojos, dichosos tus oídos que han aceptado el mensaje del reino de los cielos, y vuestros oídos porque oyen, porque en verdad, verso 17, os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no los oyeron. En resumen, entonces, hay un doble propósito al exponer las parábolas que hablan, que revelan el misterio del reino de los cielos. En primer lugar, hay un propósito que es esconder la verdad de la gente que demostraba y que estaba continuamente enseñando dureza de su corazón, incredulidad deliberada, que estaba entregado a ser incrédulo, y había un rechazo persistente por el mensaje del evangelio. Le pido al Señor que esa no sea tu condición, sino que el segundo propósito sea el propósito por el cual tú estés al frente, que es que esa verdad sea revelada a tu corazón, porque tienes fe como la fe de un niño, deseoso de tomar la leche espiritual no adulterada, con hambre y con sed de justicia. Debo decirte que no solamente hay parábolas en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, sino que en el Antiguo Testamento hay parábolas. Particularmente he reseñado dos de ellas. Una de ellas muy particular
y es gran lección que le dio el Señor a David. David comete un pecado, el pecado de adulterio. Va en contra de Urías, un hombre que estaba a su favor, que formaba parte de su ejército, y se metió con su mujer, con Betsabé. Entonces el Señor amonesta a David y toma al profeta Natán para hacerle llegar esta encomienda a David, con el único propósito de que el reino de los cielos se le revelara a David para que pudiera tener el don del arrepentimiento, porque de Jesús viene y de su Espíritu el don para el arrepentimiento de nuestros pecados. Dice así 2 de Samuel capítulo 12, versos del 1 al 6. Entonces el Señor envió a Natán a David, y vino a él y le dijo: había 2 hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel pobre hombre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. De inmediato vemos que el rey David está tomando una gran lección. Lo que no se ha percatado David es que esta ilustración y esta parábola refleja su propia vida. Él es el hombre que tomó aquella cordera de aquel pobre hombre para dársela a este viajante, a este viajero que iba de camino. Él no pudo tomar, no quiso tomar la decisión de tomar de su riqueza para darle de comer a aquel viajero, sino que fue y tomó a la mujer de Urías para hacerla para sí. Natán amonesta a David como rey a través de una parábola. No fue más que colocar al lado de la historia de David y su adulterio una parábola, una historia ficticia para traer la revelación del reino de los cielos. Además de esta parábola en 2 de Samuel, y producto de este arrepentimiento, de su espíritu fue compungido, el espíritu de David, y trajo arrepentimiento. De aquí se produce el Salmo 32. Les invito a leer el Salmo 32. Es producto de esta amonestación profundamente traída del Espíritu del Señor a través del profeta Natán al rey David, y el Salmo 51. Puedes leer estos 2 salmos para acompañar la historia del adulterio de David. Luego hay un nacimiento del hijo de David, muere este hijo de David, y eventualmente nace, después de este niño que muere y que hay una profunda tristeza para el corazón de David, nace Salomón, quien es el tercero el reino en Israel. Pero también tenemos, adicional a esta parábola en 2 de Samuel, la parábola de la viña, y la vemos en Isaías capítulo 5, los primeros 7 versículos. Leo a continuación. Cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina, la cavó por todas partes, quitó sus piedras y las plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar, y esperaba que produjera uvas buenas. El dueño de la vid, dice Isaías a través de esta parábola, está esperando, porque seleccionó muy bien las vides, está esperando una buena cosecha de uvas buenas, que produjera uvas buenas. Pero dice el final del verso 2, pero solo produjo uvas silvestres. Verso 3, y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué? Cuando esperaba que produjera uvas buenas,
produjo uvas silvestres. Verso 5. Ahora pues, dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será hollada. Verso 6. Y haré que quede desolada. No será podada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. El profeta nos está narrando una parábola. Dios le está dando en el espíritu al profeta para traernos a nosotros, y en ese momento la audiencia era el reino de Judá y el reino de Israel, su futuro, el por qué el Señor iba a labrarles el futuro de desgracia y de destrucción, producto de ellos no haber dado los frutos que el Señor esperaba. Bueno, aquí está diciendo, verso 7, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad. ¿Qué está diciendo el profeta? El Señor está esperando que si estás seleccionando uvas buenas, uvas y vides escogidas, tú en tu viña tú puedas dar frutos esperados. Un plantío de mango no puede dar lechosa. Un plantío de pera no puede dar manzanas. Si tú plantas mango, tú vas a recibir mango. Si tú siembras mango, tú vas a recibir mango. Eso es lo que el Señor está diciendo. Entonces estamos viendo en representación de esta historia una parábola para que el Señor decirle a su pueblo, por esta razón es que vendrá destrucción sobre ustedes. Puedo ir concluyendo con las siguientes palabras. Las parábolas tienen un propósito primordial, y es revelar u ocultar los grandes misterios del reino de los cielos. Oro, y te pediría que ores también por ti mismo y por tu familia y por tus amigos y allegados, tus vecinos. Ora por mí mismo para que el Señor pueda preparar el terreno de nuestros corazones. La primera parábola que estaremos viendo es la parábola del sembrador, los distintos terrenos y cómo es que eso va rindiendo fruto o no va rindiendo fruto, si va dando al 100 por 1, al 50, al 60 por 1, o no estamos dando en los terrenos y no estás sembrando si no se está cosechando. Entonces, espero que estas enseñanzas sean pertinentes para cada uno. Adicionalmente, las parábolas están mostrándonos el carácter y el corazón de nuestro Dios. Un corazón compasivo, un corazón justo, porque está diciendo el profeta a través de esta parábola, está sembrando el Señor vides escogidas y Él espera uvas buenas y agradables. Eso es justo, pues estamos conociendo el corazón del Dios justo y misericordioso. Además, las parábolas muestran el carácter del reino de los cielos. Recuerda, tenemos un propósito primordial que es percibir las grandes verdades que Jesús nos estará enseñando a través de la exposición de las parábolas del reino de los cielos. Seamos sensibles, pidámosle al Espíritu Santo que sensibilice nuestro corazón. También conocer el corazón de Cristo, conocer el corazón de nuestro mismo Dios. Y por último, que reaccionemos favorablemente ante ese conocimiento, ya que ese conocimiento será revelado delante de nuestros sentidos, que podamos reaccionar favorablemente. Quiero terminar con una palabra de oración. Padre amado, gracias por abrir nuestros sentidos y motivarnos a estudiar tu palabra. Señor, llévanos de la mano a través de la enseñanza y el aprendizaje del estudio de las parábolas del reino, que podamos conocer el corazón de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, a través de cada una de las parábolas que expuso ante esa primera audiencia, y que hoy, muy a pesar de lo que dice mucha gente, esa audiencia y ese mensaje esté presente para nosotros hoy. Que nosotros, no siendo esa primera audiencia, el mensaje, ese mensaje que tú entregaste, podamos recibirlo de la misma manera hoy, siglo XXI, año 2021, mes en el que estamos, señores, empezando esta serie, y que podamos estar expuestos a ella
y crecer en conocimiento del Altísimo, de tu Hijo, Padre, para nuestra madurez y para nuestro crecimiento espiritual. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Le pido al Señor que seas bendecido a través de esta exposición. Le pido al Señor que te bendiga a través de la exposición de las distintas series que tenemos en nuestros canales. Te invito a seguir nuestros canales y nuestras redes sociales que hemos estado colocando a lo largo del video de esta exposición. Síganos en YouTube, en nuestro canal de Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Allí están ordenados cada una de nuestras series, incluso esta que está comenzando el día de hoy. Te invito la semana que viene a nuestra transmisión. Estaremos exponiendo la parábola del sembrador y así dar inicio formal a la exposición de esta serie, las parábolas del reino, conociendo el corazón de Dios a través de las parábolas del reino. Dios te bendiga abundantemente.